Mi nombre es Claudia de Wind. Vamos a conversar en el día de hoy sobre el derecho ambiental en las Américas en el marco del sistema interamericano. Yo soy especialista legal principal en la Secretaría General de la OEA. Para comenzar nuestra charla en el día de hoy, primero quisiera referirme un poco a lo que son los preceptos ecológicos del derecho ambiental. Y esto lo decimos porque el concepto de la ecología y más recientemente de la ecología integral ha tenido una gran influencia en lo que ha sido el desarrollo del derecho ambiental en las Américas y más allá del hemisferio. Entonces, en este contexto, primero hablemos un poquito del concepto. Cuando hablamos de ecología, nos referimos a la ciencia que estudia la casa, nuestra casa común. Ecos viene del griego, casa, y logia obviamente significa ciencia. Entonces, teniendo esto como un marco, es importante destacar que han habido distintas visiones sobre la ecología que han dado forma al derecho ambiental. Estas visiones han sido, primero, una visión antropocéntrica que se ha enfocado en el hombre como centro de la ecología y la problemática que el derecho ambiental viene a solucionar. Y por eso podemos ver que los primeros textos de legislación en el continente están enfocados o tienen el objetivo de preservar la salud humana o el bienestar del hombre. Esto ha ido evolucionando de manera que después se fue trabajando una visión más ecocéntrica, donde la naturaleza y el ambiente como sistema de una manera integral y holística pasaron a ser el objetivo principal. Hoy en día, el tratamiento de las cuestiones ambientales es un desafío más integral y más holístico. Entonces, en este contexto, hablamos de una visión pluricéntrica, como dice bien Lorenzetti. Ya no estamos hablando de una visión antropocéntrica ni de una visión ecocéntrica, sino de pluricéntrica, donde se conjugan diferentes intereses que la legislación tiene que atender y abarcar. Entonces, otra cuestión importante y que da forma a lo que es el derecho ambiental es la teoría de la sociedad en riesgo. El hombre legisla porque sentimos la necesidad de lograr un cambio y por poder abordar situaciones problemáticas o crisis que se nos presentan. Y esto se basa mucho en la teoría de Beck, que como decía antes, se enfoca en lo que es la sociedad en riesgo, que relaciona las ciencias naturales al derecho y que dan contenido a los preceptos ecológicos de la legislación ambiental. Otra cuestión importante como antecedente que quisiera plantear es el marco conceptual del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible fue definido en un informe que se conoce como Nuestro Futuro Común durante la Cumbre de Río de Janeiro en el 1992. Este informe define el desarrollo sostenible teniendo básicamente tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Es decir, es un concepto en el cual se requiere tener un balance entre estas tres dimensiones. Obviamente con el desarrollo como marco, es decir, un desarrollo que cuide del ambiente, un desarrollo que genere prosperidad y bienestar económico y un desarrollo que al mismo tiempo promueva el bienestar y el desarrollo social. ¿Por qué me refiero a este principio que también nos habla de que esta casa, este planeta, lo tenemos prestado de nuestras generaciones futuras y tenemos que cuidarlo para devolvérselo a ellos en las mismas condiciones o mejores que en aquellas en que lo recibimos? Me refiero a este concepto porque hay un caso pionero muy importante de la Corte Internacional de Justicia, donde el juez Weremati, en un caso sobre una problemática relacionada a una cuenca, tiene una opinión disidente, donde habla de este principio
y le da forma al mismo en la solución de las tensiones relacionadas al medio ambiente. Entonces, este principio que se establece a raíz de esta opinión del juez Wedernati, lo que hace es que llama al derecho internacional a buscar un balance y dice que tiene que haber desarrollo, pero al mismo tiempo puede haber protección medioambiental. Y esto es lo que se busca precisamente con la legislación medioambiental, que considera el ambiente, la ecología como un sistema que incluye el paisaje, que incluye muchos otros conceptos que se han manejado en la legislación y por supuesto a nosotros los seres humanos que somos parte del mismo. Entonces ahora quisiera, teniendo ese marco claro, contarles un poco cómo está compuesta la legislación y el derecho ambiental interamericano a modo muy general, poniendo algunos ejemplos de algunos países concretamente. En primer lugar, yo creo que hay que destacar que es un derecho que ha evolucionado de una manera muy rápida y que en el hemisferio tenemos una legislación bastante moderna. Las fuentes del derecho ambiental nacional son principalmente la Constitución de los Estados miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. De los 35 Estados miembros, tenemos 24 Estados miembros que tienen en sus constituciones disposiciones relativas a la protección del ambiente y al derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, que por cierto, esto también está incluido en el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11. Luego del derecho constitucional, que es nuestro derecho fundamental, tenemos lo que son las legislaciones generales sobre medio ambiente. Estas legislaciones generales manejan conceptos como los que mencionaba antes, el concepto de equilibrio ecológico, el concepto de conservación y uso sustentable de los recursos naturales, entre otros conceptos importantes como el de la ecología que dan forma al derecho medioambiental. Luego tenemos reglamentos y tenemos normas técnicas. Vale recalcar que el derecho ambiental es un derecho que se basa en el sistema de fuentes del derecho internacional. Es un derecho que viene de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque desde épocas muy tempranas del siglo XX ya empiezan a haber, sobre todo en este hemisferio que ha sido pionero en esta temática del derecho ambiental, acuerdos regionales o bilaterales que abordan la cuestión ambiental. Muchos de ellos enfocados en lo que es, por ejemplo, la cuestión de las aguas, estando en una región donde tenemos más de 70 cuencas compartidas, abordan ecosistemas compartidos y ecosistemas compartidos, áreas naturales o áreas de especial importancia en cuanto a la protección del medio ambiente. Estos acuerdos, tenemos algunos ejemplos que podemos citar y uno que la verdad me gusta mucho y que pienso que fue un acuerdo que es visionario, fuera de época y que sentó las bases no solamente para lo que son los sistemas de áreas protegidas de los Estados miembros de la OEA, sino para muchos principios del derecho ambiental. Es la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y la Belleza Escénica de América, que es una convención del 1940 que tiene 23 países parte, todos Estados miembros de la OEA, y que entre sus disposiciones tiene el primer compromiso en un acuerdo internacional de los estados en legislar. O sea, los países se comprometen a pasar legislación que se enfoque en establecer áreas protegidas, dentro de las categorías que impone la Convención y en proteger estos espacios de especial significación. Otra cuestión importante es que esta es una convención precursora del principio de no regresión, del cual vamos a hablar un poquito
más adelante. Y esta convención es precursora porque establece que los límites de estas áreas de especial significación o de protección especial no podrán ser alterados y no puede haber regresión en ellos si no es una decisión del Parlamento de los estados que son parte de la convención. También tiene otras cuestiones importantes que norman lo que es la explotación comercial en áreas protegidas, el comercio relacionado a los bienes a la vida silvestre y a la naturaleza. Entonces realmente fue un instrumento muy visionario que hoy en día todavía sigue en efecto y que es parte del marco legal nacional de muchos de los Estados miembros. También tenemos la Convención Interamericana de la Protección del Atún Tropical, que es una convención de 1949, y así, entre otras, un gran sinnúmero. Ahora, hablando del marco global, los tratados internacionales o acuerdos multilaterales ambientales, AMUMA, como bien se les conoce, tenemos más de 200 y la mayoría de los Estados miembros de la organización han ratificado estos acuerdos. Y estos AMUMAs tratan temáticas tan variadas como la protección de la capa de ozono, el traslado de sustancias peligrosas o desechos sólidos entre países, la protección de flora y fauna, el comercio de especies de flora y fauna, como es el caso de las CITES. Más recientemente tenemos la Convención de Minamata sobre el tema del mercurio, que es una temática de suma importancia teniendo en cuenta las diferentes presiones que estamos viendo en los países de la región asociadas a actividades económicas como por ejemplo la minería. Entonces, siguiendo un poquito con el sistema de fuentes, me gustaría hablar un poquito sobre los principios del derecho ambiental como fuente. Yo creo que los principios tienen un valor fundamental y han tenido una gran influencia en lo que es el marco legal y regulatorio de la región sobre el medio ambiente. Estos principios tienen un valor como fuentes de información, como fuentes de interpretación, y también son principios que abren la mente y permiten una suerte de creatividad en el desarrollo normativo. Para citar algunos, podemos referirnos al principio precautorio, porque el derecho ambiental no es necesariamente un derecho de daños, es un derecho precautorio, porque después que está el daño al ambiente causado, es muy difícil remediar, porque el ambiente como sistema continúa cambiando y el daño continúa evolucionando. Entonces la labor en la fiscalización y en la implementación del derecho ambiental desde la autoridad administrativa hasta el juez está más bien enfocada en lo que es la precaución. Así también tenemos el principio de la prevención, tenemos otros principios como indubio pro natura, que ha sido muy desarrollado por la jurisprudencia. Tenemos el principio de la no regresión, que hoy en día está acompañado por el principio de la progresividad, y tenemos el principio 10, que fue adoptado en la Cumbre de Río, que es un principio que no solamente ha sido citado en un sinnúmero de sentencias y decisiones judiciales, sino que forma parte de la mayoría de la legislación de los países y que ha sido tomado en cuenta en el desarrollo de las leyes sobre el acceso a la información en los Estados miembros. Este principio lo que dice es que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados. Específicamente esto lo que hace es que incluye el tema de la participación en distintas instancias, ya sea en el desarrollo de la normativa como también en los procesos de normas decisorias, y ha contribuido a forjar lo que es la legitimación activa de obrar, o el standing, como se dice en inglés, para distintas acciones judiciales, o sea, el derecho de acceso a la justicia. Entonces, en este orden de ideas, ya que hemos hablado
significativamente de los principios como fuente del derecho. Ya hablamos sobre los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, sobre la legislación general, los reglamentos y las normas. Otra cuestión importante que el derecho ambiental ha manejado en el desarrollo normativo en los Estados miembros tiene mucho que ver con el tipo de legislación que se maneja. La legislación se categoriza en dos áreas principalmente. Legislación que tiene que ver con los medios que forman parte del sistema ambiente, es decir, aire, agua, suelos, bosques, por ejemplo, o legislación que tiene una orientación más de medios, por decirlo así, o orientada a regular o cambiar el comportamiento del ser humano en cuanto a la implementación de una serie de actividades vinculadas al desarrollo o a la economía. Entonces esas son como las dos grandes categorías de legislaciones que tenemos en los países. Y esto ha sido una cuestión que ha ayudado mucho a definir en acuerdos internacionales sobre otras temáticas como la comercial, por ejemplo, que se relaciona mucho al ambiente. ¿Qué significa? ¿Cuál es el marco conceptual del derecho ambiental y de la legislación ambiental, como conversábamos antes? Para concluir, yo quisiera conversar un poquito sobre lo que es el papel que han jugado los jueces y los diferentes actores en el desarrollo de la legislación ambiental en el hemisferio. Y esto lo digo porque principalmente en el sistema interamericano el énfasis en los trabajos relacionados al derecho ambiental estuvo puesto en lo que era el Ejecutivo y la autoridad administrativa que trabajaba en la implementación de normas técnicas o de regulaciones sobre el ambiente. Sin embargo, hoy en día sabemos y nos damos cuenta que siendo el ambiente un sistema, el desarrollo de la legislación y la normativa ambiental también es un gran sistema y requiere de la participación, como bien dice el principio 10, de todos los actores interesados, pero muy en particular de actores que tienen un papel activo desde el desarrollo, la concepción del marco jurídico hasta su implementación. Entonces, en ese contexto nos referimos, por ejemplo, a los parlamentarios, que son quienes hacen la normativa, la desarrollan desde el punto de vista técnico, manejando las situaciones políticas, ese balance de intereses, hablábamos antes del policentrismo, por ejemplo, hasta seguir con el Poder Ejecutivo, que tiene una función administrativa en lo que se refiere a la implementación de la ley y también una función normativa en los aspectos técnicos, en esas dos grandes categorías a que me referí antes. Y luego ya en otro plano tenemos el papel, por ejemplo, de los defensores del pueblo o del Ministerio Público en la defensa de los intereses colectivos o difusos como el medio ambiente. Después tenemos por último los jueces, que yo creo que en este siglo y en esta época son los grandes protagonistas en el derecho ambiental. ¿Por qué? Porque las cuestiones ambientales y estas tensiones relacionadas al medio ambiente cada día más en el hemisferio se han ido judicializando en la búsqueda de respuestas que necesita la sociedad para lograr ese balance que nos da el concepto de desarrollo sostenible. Y ese balance que la sociedad anda buscando es un balance que no solamente se trata de un balance entre actores que están en un mismo plano, un balance intrageneracional, vamos a decir, intrasectorial, sino un balance intrageneracional donde se busca la equidad entre las distintas generaciones, inclusive las que todavía no habitan este planeta y esta casa común. Entonces el juez está teniendo una labor compleja
en decidir estas cuestiones que afectan a la sociedad en el día de hoy y que requieren respuestas rápidas, respuestas eficientes y respuestas que también aborden el tema de la fiscalización y la implementación de la normativa. Entonces el juez ya no es solamente un juez boca de la ley, como decía Montesquieu. Estamos ante un juez que es un juez activo, es un juez que debe interpretar la norma como perito de los peritos, pero que también debe proveer lo que se conoce como remedios complejos o complex remedies en inglés y ver mucho más allá de la emisión de la decisión judicial. Entonces, si bien en la región tenemos un cuerpo normativo sumamente amplio y que abarca una gran cantidad de temáticas, tantas como las que están abordadas en esos 200 acuerdos multilaterales ambientales y en esos acuerdos binacionales y regionales que se heredan en los países como consecuencia del sistema de fuentes que nos incluye, por supuesto, también la costumbre y la práctica y los principios a los que esto es lo que ha influenciado esa labor que tiene el juez del día de hoy. Como les decía antes, un juez activo, un juez que ya no es más juez boca de la ley y que ha tenido una gran influencia en el desarrollo normativo y en lo que es la aplicación y el cumplimiento del derecho ambiental. Tenemos sentencias en la región que han sido sumamente pioneras en lo que ha sido esa implementación de los principios del derecho ambiental, como por ejemplo en el caso acá de Brasil con el principio indubio pro natura. En el caso de Argentina tenemos la sentencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, el caso Mendoza, más conocido como tal, y más recientemente el caso sobre el río Atuel, donde se habla del caudal ecológico y la importancia, ya pasando a esa visión más policéntrica que me refería, de la capacidad de resiliencia que tienen los ecosistemas en satisfacer las necesidades humanas, ambientales, sociales, entre otras. Tenemos casos en México, como el caso del acueducto Independencia, que se refiere al tema del consentimiento informado previo y la consulta previa, en Panamá sobre la bahía del Canal, en El Salvador sobre el derecho al acceso a la información en las cuestiones ambientales y el principio 10, y así sucesivamente, entre otros. Y estas sentencias dan vida y hacen operativo ese marco jurídico tan rico que tenemos en las Américas y que se va a seguir desarrollando en base a esa teoría de la sociedad en riesgo a medida que la sociedad va evolucionando, demanda respuestas más rápidas, más inmediatas y que solucionen de una manera adecuada la problemática ambiental, que no es algo muy lejano, sino algo que hoy en día tenemos muy cercano y que todos experimentamos, ya sea en nuestros vecindarios, en nuestras casas, en nuestras y en nuestras comunidades. Entonces, muchas gracias.